Capítulo 1. Noches de Termopolia, el vientre de Roma. Era el tipo de noche que hacía que Roma oliera a una combinación de perro mojado, vino barato y miedo existencial frito. La luna colgaba baja sobre el distrito de Subura, el barrio más estimado de Roma para carteristas, filósofos que hablaban con las paredes y vendedores de salchichas que estaban legalmente prohibidos de acercarse a las fuentes públicas. Lucio Estómago, de 20 años, desempleado, sin un céntimo y armado solo con una espátula y una ambición mal dirigida, avanzaba pesadamente por un callejón estrecho detrás del foro. Su túnica estaba manchada con lo que él esperaba que fuera sopa de lentejas, pero que podría haber sido excremento de paloma. Sus sandalias hacían un ruido sordo con cada paso. El aire nocturno estaba impregnado del olor a garum. Salsa de pescado fermentada, la respuesta de Roma a ¿y si el sabor fuera malvado? Otra gloriosa noche en el vientre del imperio, murmuró Lucio, ahuyentando a una rata que miraba su corteza de pan como si acabara de ver un buffet. Llegó a su lugar de servidumbre a tiempo parcial. Termopolia Panza, un puesto de comida callejera propiedad de la indomable Mama Panza, una mujer cuyos brazos superiores se rumoreaba que eran más fuertes que los muslos de Júpiter. Llevaba el cabello en un permanente moño de masa frita. Hablaba como una trompeta de guerra y podía destripar un pez con una sola mirada. «Llegas tarde, esponja tragadora de vinagre». Mama Panza gritó, lanzando un cucharón a la cabeza de Lucio. Le falló y golpeó a un cliente, quien le agradeció educadamente y pidió otra porción. Lucius se ató el delantal sucio alrededor de la cintura, se puso detrás del mostrador de mármol grasiento y suspiró. Los dolia incrustados en la encimera, masivos recipientes de terracota que contenían cualquier pasta comestible que había sobrevivido el día, burbujeaban ominosamente. Uno contenía lentejas, otro algún tipo de guiso que parpadeaba ocasionalmente. El menú de esta noche: salchicha cuestionable. No preguntes, no muerdas demasiado fuerte. Bolas de queso fritas, ahora con un 40% menos de chirrido. Sopa de garum sorpresa. La sorpresa es gastrointestinal. Pan sumergido en vino. El pan de ayer se encuentra con los arrepentimientos de hoy. La multitud estaba animada. Un poeta borracho recitaba odas a las aceitunas. Un senador vestido con toga intentó pagar con un pergamino de leyes. Un turista galo pidió ketchup y fue inmediatamente escoltado fuera del recinto por una cabra enfadada. Lucio servía comida, esquivaba insultos y trataba de no inhalar demasiado profundo. Soñaba con más: convertirse en chef del emperador, abrir una cadena de Termopolia, éticos llamada Pan y Circo, tal vez incluso publicar un libro de cocina titulado Garum y tú, sobreviviendo con salsa. Pero Roma no era amable con los soñadores, especialmente aquellos sin dinero, sin conexiones y con una cara que se parecía a una remolacha ligeramente confundida. Alrededor de la medianoche, mientras la luna se ocultaba tras un templo sospechosamente humeante, apareció un hombre con una capa. Se movía como una anguila entre la multitud, deslizante, silencioso y probablemente viscoso, señaló el mostrador. 1 punto de todo. Lucius parpadeó. «Señor, ¿está seguro? Eso incluye el estofado sorpresa de garum, especialmente el guiso». Le sirvieron. Comió como un hombre condenado, masticando como si los sabores lo ofendieran a nivel personal. Cuando llegó a las bolitas de queso, sonrió. Cuando llegó al guiso, frunció el ceño. Cuando llegó a la salchicha, hizo un gesto audible, se atragantó ligeramente y se desplomó como un gladiador deshonrado. La multitud contuvo la respiración. Mama Panza pinchó al hombre con una cuchara de palo. No está respirando. Lucius, revisa su pulso». Lucio, quien una vez leyó un pergamino médico al revés, presionó con confianza 2 dedos en la nariz del hombre. «Muerto como un debate del Senado», dijo. Un silencio cayó.
Entonces llegaron los gritos. Un filósofo se desmayó sobre una cabra. Alguien gritó, ¡veneno! Mama Panza gritó más fuerte, ¡no hay reembolsos! Y así, Lucio se encontró sosteniendo una espátula, un cliente muerto y un destino que no había pedido. «Oh, Júpiter», murmuró, «me van a ejecutar antes del amanecer, y ni siquiera me dieron postre». Continuará. Capítulo 2. De bolas de queso y conspiraciones. Lucius Stomachus había sobrevivido a la noche. Apenas, el misterioso hombre encapuchado yacía frío y dramáticamente muerto en el empedrado de Termopolia Pansa, boca abajo en un charco de su propio arrepentimiento y garum. Las autoridades romanas, que tradicionalmente operaban a la velocidad de la erosión geológica, de alguna manera, aparecieron antes del amanecer. Erityisesti kirsikkapiirakka, jonka sisar Agatha leipoi Mildredin juhlapäiväksi mehiläisten ja selittämättömien turvotusten suojeluspyhimyksenä. Halusitko minun tekevän tälle piirakalle jotain? Isabella kysyi. Anna se 3. puun takana olevalle miehelle, Katerina sanoi. Entä jos en? Sitten kerron Apotille 3 kirjeestä, joita olet piilotellut pyhän Eustakiuksen jalkojen alle. Et sinä tekisi niin, Katerina hymyili. Se oli naisen hymy, joka ehdottomasti tekisi niin, ja niin Isabella löysi itsensä jälleen hedelmätarhasta. 3. puu, piirakka kädessä. Sydän sykki kuin kerettiläinen roviolla. Hei. Hän kuiskasi. Mies ilmestyi. Hän oli pitkä, partainen ja näytti siltä, että oli hävinnyt miekkataistelun, mutta voittanut elämässä. Onko tuo minulle? Hän kysyi viitaten piirakkaan. Kyllä, Isabella sanoi, mutta vain piirakka, ei minun hyveeni, se jää tänne, teoriassa. Hän otti piirakan puraisi. Väijy, hän sanoi. Niin minäkin, Isabella vastasi. He tuijottivat toisiaan. Haluisitko istua? Hän tarjosi. Hän istui. Koska, oikeasti, mitä muuta teet, kun olet salaisessa hedelmätarhassa, joka on täynnä kiihkeitä nunnia ja aseistettuja leipureita? He puhuivat. Hänen nimensä oli Etienne. Hän toimitti jauhoja, viiniä ja ei-toivottuja kohteliaisuuksia. Hän piti runoudesta, pehmeistä juustoista ja skandaaleista. Isabella piti hänen naurustaan. Hän piti myös siitä, ettei hän heti lainannut Raamatusta tai pyytänyt häntä rukoilemaan. He tapasivat jälleen. Ja taas. Joka kerta hän toi jotain, keksejä, hunajaa, listan synneistä, joita hän pohti. Joka kerta hän toi jotain, viikunoita, tarinoita, yhä enemmän napittamattomia paitapainikkeita. Pian hän ei enää vain kirjoittanut kaipuusta, hän eli sitä. Mutta, kuten kaikissa hyvissä tarinoissa halusta ja jälkiruosta, asiat menivät pieleen. Eräänä yönä, kun Isabella ja Etienne jakoivat päärynän ja keskustelivat suutelemisen teologisista merkityksistä, he kuulivat oksan katkeavan. Kuka siellä? Etienne kysyi suunsa täynnä, ääni vastasi, taivaan viha, ja puun takaa astui esiin. Sisar Benedicta, luostarin vanhin, äreä ja pelottavin nunna. Hän oli kerran purrut piispaa ja väittänyt saaneensa jumalallista inspiraatiota. Sisar Isabella, hän murisi, selvitä itsesi. Isabella avasi suunsa. Etienne menetti malttinsa ja heitti päärynän suoraan Benediktan kaapuun. Herjausta, hän kirkui. He juoksivat. Jälkiseuraukset olivat kaoottisia. Benedikta vaati verta, Apotti vaati selityksiä. Puutarha julistettiin kielletyksi alueeksi. Etienne sai porttikiellon, pissikei Isabella oli suljettu selliinsä vain Puuron ja Hildegardin seurassa. Mutta hän hymyili. Koska nyt hän ymmärsi jotain syvällistä, ei seinät, säännöt tai edes vihaiset päärynät voineet pidätellä ihmishenkeä. Erityisesti ei sellaista, joka on varustettu runoudella, ilkikurisuudella ja muistoilla lämpimistä käsistä kuun valossa. Ja vaikka hedelmätarha saattaisi olla suljettu. Hän oli jo löytänyt uusia paikkoja kapinan siementen kylvämiseen. Luku 4, raskauden hiljaisuus, katoaminen ja kumpu, Saint Ermenkildan luostarissa oli monenlaisia hiljaisuuksia. Siellä oli rukouksen pyhä hiljaisuus, siellä oli kiusallinen hiljaisuus sen jälkeen, kun joku pieraisi rukouksen aikana. Siellä oli vaarallinen hiljaisuus,
kun Apotti löysi toisen parin miesten jalanjälkiä hedelmätarhasta, mutta mikään, absoluuttisesti mikään, ei ollut yhtä hälyttävää kuin sisar Honorian äkillisen sairauden ympärillä vallitseva hiljaisuus. Se alkoi, kuten kaikki pelottavat kirkolliset mysteerit, epäselvällä yskällä, väliin jääneellä aterialla ja salaperäisellä rakkaudella tyynyihin. Sisar Honoria, vankka nainen, jonka kädet pystyivät voita vatkaamaan ja härkiä kääntämään, alkoi yhtäkkiä kävellä kädet vatsansa päällä ristissä ja hyräillä kehtolauluja gregoriaanisella laulutavalla. Hänellä on ruoansulatushäiriö, julisti Apotti. Tai rutto, kuiskasi sisar Beatrice toiveikkaasti. Tai hän on synnyttämässä antikristusta, sanoi sisar Kateriina, joka oli aina valmis esittämään iloisen pahimman mahdollisen skenaarion. Isabella ei ollut vakuuttunut. Erityisesti sen jälkeen, kun hän kuuli sisar Honorian hissuttavan kappelin kissalle. Älä enää hyppää päälleni, olen pyhä lasti. Merkit lisääntyivät. Honoria alkoi välttää tiettyjä asentoja rukouksen aikana. Hän alkoi himoita mansikoita sesongin ulkopuolella. Häntä nähtiin hierovan vatsaa ahneuden saarnan aikana. Sitten tuli tapaus virsikirjan kanssa. Aamupäivän psalmien aikana sisar Honoria kumartui ottamaan virsikirjansa ja päästi äänen, jota voisi kuvailla vain pyhäksi murinaksi. Pyhä henki tekee ylitöitä, mutisi sisar Agnes. Mutta Isabella, joka oli äskettäin lukenut 3 lääketieteellistä pergamenttia ja puolet Ovidiusta, tunnisti merkit. Sisar Honoria oli lääketieteellisessä latinassa incredibilis pregonatus, tai yksinkertaisemmin sanottuna hyvin raskaana, tietysti kukaan ei sanonut sitä ääneen. Et sanonut sanaa raskaana luostarissa. Viittasit siihen. Era un actor. La ciudad estaba en pánico. Los vendedores de garum estaban siendo asediados. Se estaban probando las salchichas. El queso estaba bajo sospecha. Roma estaba al borde del caos culinario. Claudia y Lucio siguieron su única pista. Un misterioso vendedor conocido como Viejo Sal, que vendía condimentos no autorizados en la Subura. Lo encontraron bajo un puente, rodeado de barriles y gatos salvajes. ¿Buscas sabor?, dijo con voz rasposa. Estamos buscando salsa de asesinato, respondió Lucius Oldsalt, se rió. Prueba la mezcla basilisco. Es de muerte. No fue de mucha ayuda, pero sí proporcionó una muestra de algo etiquetado como Garum X. La ánfora se estremeció. Esa noche hicieron una prueba. Mama Panza preparó 2 versiones de estofado, una con garum regular, otra con garum X. El lote regular causó gases menores. El lote X hizo que una rata alucinara, le propusiera matrimonio a una cuchara y luego colapsara. Tenemos a nuestra culpable, declaró Claudia. ¿El ratón? No. La salsa, Lucius.focus. Crumbulus, por una vez útil, consiguió una orden de la ciudad que prohibía todo garum sin inspección, pero los fermentati ya estaban planeando un contraataque. Llegó una carta, manchada de aceite de anchoa. Deja de entrometerte, o la próxima vez sazonaremos el acueducto. Firmado, los fermentati. Lucius tragó saliva. Van a convertir el agua en sopa. Claudia se estiró los nudillos. Entonces los vencemos en su propio juego. Nos infiltramos en la fiesta de los peces. ¿Qué es eso? Un banquete secreto para la élite culinaria de Roma. El lugar perfecto para encontrar a su líder. No tengo una toga para eso. Entonces te haremos uno. De tela de queso. Lucius parpadeó. Este plan es ridículo. Claudia sonrió. Bienvenido a Roma. Capítulo 3. El cartel de salchichas de Subura. Si Roma tuviera un olor, no sería a victoria, ni a gloria, ni siquiera agua de baño ligeramente perfumada con orgullo cívico. No, Roma olía a salchicha, salchicha sin lavar, sin regular y descaradamente grasienta. Y en ninguna parte colgaba este perfume carnoso más denso en el aire que en Subura, el vientre ahumado y escandaloso de la ciudad eterna. Lucius Stomachus se despertó esa mañana con el dulce sonido de alguien vomitando fuera de su ventana
y el musical clangor de Mama Panza, afilando su cuchillo. «¡Levántate! ¡Vas a los juicios de salchichas!», gritó ella. Lucius parpadeó. «¿Eso es algo real?». Mama Panza pateó la puerta, sosteniendo un pergamino con ominosas letras rojas. «Por orden del gremio de carnes callejeras, todos los representantes de Termopolia deben presentar salchichas para inspección y juicio». «Es obligatorio», dijo ella. «O te confiscan tu dolia y te imponen una multa lo suficientemente grande como para arruinar a un emperador». Los juicios de salchichas se celebraban una vez al año en el foro más humeante de Subura, cariñosamente llamado Plaza Pigut, en honor a su fundador, un antiguo gladiador emprendedor que perdió ambas orejas y la mayor parte de sus dientes, pero ganó un monopolio de carne. Los puestos bordeaban la plaza, banderas ondeaban. Los niños corrían por ahí, dándose golpes con salami curado. Un hombre con una túnica hecha completamente de tocino repartía volantes promocionando su religión basada en salchichas. Lucio se quedó detrás del puesto de Termopolia Panza, mirando con horror a su competencia. A su izquierda, Publio Snortus, un hombre cuyo bigote estaba hecho de manteca frita y cuyas salchichas se rumoraba que contenían ranas musicales. A su derecha, Madame Ofalia, una aristócrata convertida en magnate de la carne que afirmaba usar solo los cortes más selectos de animales que murieron de causas naturales mientras escuchaban poesía. Y en el centro de atención, Domina Sausagia, la indiscutible reina de las salchichas romanas. Llegó en un carro tirado por 4 cerdos que llevaban coronas de laurel doradas, flanqueada por guardaespaldas que empuñaban bratwursts como garrotes. Claudia susurró a Lucio: «Esa mujer una vez hizo desaparecer a un senador». Literalmente, en un guiso. Lucius tragó saliva. Los jueces llegaron con gran pompa. 3 senadores corpulentos, una cabra vendada, el experto en textura y el inspectus crumbulus, con un babero que decía «carne o muerte». Las reglas eran simples. Presenta tu salchicha estrella. Sírvelo con un acompañamiento. Responde a una pregunta sobre tu filosofía de la carne. Sobrevivir. Lucio presentó su salchicha, una modesta y ligeramente despareja lucanica, sazonada con comino, pimienta, hinojo y ansiedad existencial. Su guarnición, pan empapado en vino, por supuesto. Cuando le preguntaron sobre su filosofía, improvisó. Una salchicha es una metáfora. Por Roma. Está lleno de cosas que no podemos nombrar, mantenidas juntas por la desesperación y el calor. Los jueces parpadearon, un senador lloró. La siguiente fue Domina Sausagia. Su salchicha era impecable, perfectamente jugosa, brillando con una amenaza, y servida en un plato dorado forrado con microgreens que nadie había pedido. Su filosofía, poder sazonado. La cabra se desmayó. Entonces vino el caos. Durante el turno de Publio Cerdo, su salchicha musical explotó. Literalmente, explotó a mitad de bocado, liberando una ráfaga de gas mostaza fermentado y grillos vivos. Crumbulus gritó, un juez huyó. La cabra se postuló para un cargo. Lucio se volvió hacia Claudia. Eso no fue un accidente. Ella asintió. Alguien está saboteando la competencia. Y tengo la corazonada de que es el cartel de salchichas. Más tarde, en una taberna llena de humo llamada El Jabalí Grasiento, Claudia expuso los hechos sobre una mesa cubierta de salsas misteriosas. Domina Sausagia controlaba el 78% del comercio de salchichas de Roma. Ella eliminaba o absorbía a sus rivales como carne poco cocida. ¿Su secreto? Una fábrica bajo la ciudad, custodiada por monjes de salchichas juramentados al silencio. Lucio parpadeó. ¿Monjes de salchichas? Ellos cantan en latín porcino y bendicen la carne, dijo Claudia con rostro serio. Decididos a exponer al cartel, Lucius y Claudia se disfrazaron de Inspector Porcus y Lady Choritzia, auditores de carne de Hispania.
Sus bigotes falsos estaban sujetos con pegamento de queso. Visitaron la instalación secreta de Sausagia, ubicada debajo de una carnicería con el letrero: «Cumplimos tus expectativas». Dentro era una pesadilla. Cubas de pasta de carne brillante burbujeaban ominosamente. Los esclavos molían especias mientras entonaban himnos ominosos como «Bendita sea la tripa que une nuestro destino». En una esquina, un filósofo discutía con un cerdo. Domina Sausagia apareció de una escalera de caracol hecha de huesos. Llevaba una corona de carne, literalmente, rebanadas de salami, jamón crudo y un miedo antiguo. «No perteneces aquí», siseó ella. Lucius tartamudeó. «Nosotros, somos auditores de carne. Muy oficial, inspectores de pegamento de queso». Ella entrecerró los ojos. «Entonces, dejemos que te pongamos a prueba». Sonó una campana. 2 monjes salchicha trajeron un plato. «Identifica los ingredientes», dijo Sausagia. Lucio olfateó. Probó. Se desmayó brevemente. «Cerdo, pimienta, con huesos de durazno». Ella sonrió. «Correcto». ¿Y el ingrediente final? «Trison». Todos se quedaron boquiabiertos. Sausagia frunció el ceño. «Tómalos». Ellos huyeron. Rápido. A través de túneles de carne. Pasando por salas de ebullición. Sobre un foso de mostaza. Fuera, sin aliento y grasienta, Claudia se volvió hacia Lucius. «Necesitamos pruebas». «Necesitamos jabón», murmuró. Al día siguiente, se publicaron los resultados de las pruebas de salchichas. Ganadora, Domina Sausagia, debido a la falta de jueces sobrevivientes. Descalificada, Thermopolia Pansa, sospecha de metáforas poéticas de carne. Lucio se desplomó. Perdimos. Claudia sonrió. No. Nos infiltramos, exponemos su fábrica. Sabemos la verdad. Y la verdad es... Roma está gobernada por salchichas. Lucio parpadeó. ¿Sabes qué? Eso en realidad lo explica todo. Capítulo 4. Un pastel de higo. Demasiado lejos. Roma, en su infinita sabiduría e infinito apetito, había decidido una vez más celebrar su foro anual de comidas elegantes, un gran evento donde los aristócratas se reunían para discutir la temperatura adecuada para la miel y los campesinos se colaban para probar muestras gratis. Era, sin duda, la competencia culinaria más ridícula de todo el imperio. Y Lucius Stomachus, chef aficionado y detective accidental profesional, estaba a punto de competir. «Déjame aclarar esto», dijo Lucius, removiendo nerviosamente una olla de lentejas. «¿Quieres que entre en la ronda de postres?» Claudia Cicerata, la teórica culinaria más ingeniosa de Roma y amante de todo lo innecesariamente complicado, asintió. «Sí, harás pastel de higo». Lucius parpadeó. «Yo nunca he hecho pastel de higo». «Exactamente. Así no te lo pensarás demasiado». Mama Panza añadió desde la esquina, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. «Solo no lo quemes, o le daré tus sandalias a las cabras». El evento tuvo lugar en el Foro Máximo, ahora reutilizado con elaborados puestos de comida, aceitunas decorativas y al menos 5 fuentes que arrojaban vino tibio. Lucio entró en la tienda de la competencia, flanqueado por Claudia, quien llevaba una toga hecha enteramente de pergaminos de recetas, y Mama Panza, quien había contrabandeado una rueda de queso en su manga. Los concursantes se movían frenéticamente, batiendo crema con varillas antiguas y gritando cosas como «¿Dónde están mis dátiles?» o «Alguien robó mi canela». Lucio fue asignado a una mesa entre 2 oponentes formidables. Marcus Crustulus, un patricio de la repostería que insistía en que todos los postres fueran geométricamente perfectos. Valeria Flufina, una rica viuda famosa por su mousse de miel, que una vez hizo llorar de alegría a un tribuno y luego se atragantó con una abeja. ¿El desafío? Preparar un postre a base de higos que impresionara a los jueces, no matara a nadie y, idealmente, involucrara menos de 3 tipos de queso. «Fácil», dijo Lucius,
con el sudor cayendo en sus ojos. Tenía un arma secreta, la receta del pastel de higo de la abuela de Claudia, que venía en un pergamino tan viejo que era más polvo que papiro. Decía: machaca higos, añade miel, nueces, sueños y algo que huela a caro. Lucio interpretó eso como higos, miel, nueces trituradas y tal vez un chorrito del vino de ciruela de mamá Panza. No podría ser peor que el incidente de la metáfora de la salchicha. Mientras mezclaba la masa, un pequeño drama se desarrollaba en la mesa de al lado. Valeria Flufina comenzó a acusar a Marcus Crustulus de sabotaje. «Robaste mi tomillo». «El tomillo es un concepto abstracto», Marcus declaró. Lucio estornudó accidentalmente en su masa y esperaba que contara como condimento. Claudia se inclinó y susurró: «Recuerda, la verdadera batalla aquí no es el pastel. Es la política detrás del plato». «¿Qué significa eso?» «Significa que probablemente te están observando 3 espías y un crítico gastronómico en este momento». Luego vino el incidente con el roedor. Mientras Lucio colocaba su pastel de higos en el horno de barro comunal, un grito resonó. Un joven concursante llamado Tito Menor estaba señalando su postre, que ahora carecía de la mitad de su contenido, y presentaba un gran dormilón, muy muerto, acurrucado dentro de él como si fuera el dueño del lugar. «¡Sabotaje!», gritó Titus. «Traición culinaria», gritó otro. Los jueces se quedaron boquiabiertos. Domina Sausagia, sentada entre ellos en su papel honorario como patrona suprema de la carne, sonrió con desdén. Inspectus Crumbulus, ahora también juez invitado gracias a sobornos relacionados con salchichas, pinchó al lirón con su tenedor. «Relleno», anotó. «Nuez e higo». Bastante tradicional. «Qué pena que esté muerto a la entrega». Lucius susurró: «¿Eso estaba planeado?». Claudia hizo una mueca. «No, y ese lirón tiene un tatuaje». «¿Qué? ¿Es un espía? ¿O un asesino?». Difícil de decir en esta ciudad. El pastel de higos de Lucius salió sorprendentemente hermoso, aunque un poco torcido, y con una esquina chamuscada como un mártir. La presentación fue angustiante. Los jueces incluían un senador sin dientes, pero con opiniones firmes, una besta que afirmaba saber si alguien mentía, un exgladiador convertido en bloguero gastronómico llamado Chopimus Maximus. Lucio cortó el pastel, vertió miel sobre él como había visto hacer a la gente en recetas reales, y añadió una sola nuez encima por ironía artística. En el momento en que los jueces lo probaron, el tiempo se detuvo. El senador sollozó suavemente. La Virgen Vestal susurró: «Él dice la verdad». Chopimus Maximus gritó: «¡Está delicioso!». Entonces dio la vuelta a la mesa de pura alegría. Lucius casi se desmaya, pero justo cuando estaban a punto de anunciar al ganador, sonó una trompeta. Un hombre con armadura completa irrumpió en la tienda. «Traigo noticias graves. Un diplomático ha sido envenenado en el brunch de los embajadores». La multitud se quedó boquiabierta. Lucius se volvió hacia Claudia. «Espera, ¿qué brunch?». Se puso pálida. «La que fue catering por Domina Sausagia». Los guardias irrumpieron. «Todos los competidores deben ser interrogados, particularmente aquellos que utilizan ingredientes a base de higo». Lucius vomitó en un cubo. En el caos, un pergamino cayó de las túnicas de Sausagia. Claudia lo recogió. «Es una factura de garum», susurró, «para un envío marcado como X». Lucio gimió. «Sigue en ello». Crumbulus se acercó dando saltitos, masticando un bollo de miel. «Hay un patrón aquí. Envenenamientos, salsa de pescado, y ahora, postres». «Está tratando de controlar toda la cocina romana», dijo Claudia. «De salchichas a dulces». «Un golpe culinario», añadió Lucius. Crumbulus asintió gravemente. «Necesitamos asaltar su panadería». «¿Ella tiene una panadería?». «Lo tiene todo». Lucius no ganó la competencia. Técnicamente, nadie lo hizo. El evento fue cancelado después de que se encontraran 3 más de los lirones merodeando en el cuenco de aceitunas.
Pero él tenía algo mejor: una pista, un pastel y la aprobación de Claudia. «No lo quemaste», dijo ella, sonriendo. «Considero eso un milagro». Ella le dio una palmadita en el hombro. «Prepárate. A continuación, vamos a Ostia». ¿El puerto? El corazón del comercio de Garum. Lucio suspiró. Sabía que este pastel de higos era demasiado bueno para ser el final. Capítulo 5. Las guerras del Garum. El puerto de Ostia, la puerta grasienta de Roma al mar, apestaba a ambición, pescado muerto y comercio. Si Roma era el vientre del imperio, entonces Ostia era la parte del vientre que hacía ruidos sospechosos de gorgoteo después de un guiso callejero cuestionable. Lucius Stomacus desembarcó de la chirriante barcaza de grano con su habitual optimismo y medio pastel de higo en su mochila. Miró al cielo entrecerrando los ojos. Las gaviotas giraban ominosamente, como si ellas también hubieran leído los últimos informes sobre los precios del garum. Detrás de él, Claudia Cicerata descendió en pleno atuendo de viaje, estuche de cuero para pergaminos, bufanda con olor a ajo y suficiente actitud para hundir un trirreme. «Bienvenido a Ostia», dijo, arrugando la nariz, «donde tus fosas nasales van a morir». Su misión: infiltrarse en el sindicato de Garum, descubrir quién estaba produciendo el altamente ilegal Garum X y exponer sus planes de inundar Roma con un destino pestilente. Tenían un contacto: el capitán Salinus, un marinero salado con un ojo, 3 esposas y un conocimiento sospechoso de la política de las anchoas. Lo encontraron discutiendo con un barril. «Te lo dije, Marcellus», ladró. «No estás fermentando bien». Lucio se aclaró la garganta. «Capitán Salinus, nos dijeron que podía ayudarnos a encontrar el garum de la muerte». «Sí, nada profundo. Ven, trae pan y tal vez un testamento». El capitán los guió a través del barrio de la salsa de pescado de Ostia, un laberinto penetrante de barriles, vendedores gritando y una cabra muy confundida, encadenada a un puesto de garum. Pasaron por una taberna llamada La Venganza de la Anchoa, una tienda que vendía solo ánforas vacías, preenvejecidas para estatus, y un hombre gritando «limpieza de garum. 3 días y no sentirás nada», lo cual no era del todo inexacto. Finalmente, llegaron al gremio de fermentación acuática, un gran almacén polvoriento, custodiado por 2 hombres fornidos que parecían comer anguilas para desayunar y sentimientos para el postre. Claudia mostró una placa de comerciante falsa. Lucius tosió e intentó parecer importante. Les permitieron entrar. Dentro, el olor les golpeó como una bofetada hecha de anchoas. Cientos de barriles alineaban el suelo, burbujeando ominosamente. Trabajadores en túnicas manchadas de entrañas de pescado removían los toneles con palas más largas que todo el cuerpo de Lucio. «Esto es», susurró Claudia, «el vientre del vientre». El capitán Salinus los presentó al maestro Brontus, el capataz, un hombre grande y reluciente que irradiaba autoridad basada en el pescado. «¿Qué te trae a mi sopa de comercio?» «Comercio», dijo Claudia con suavidad, «y un amor por el sabor». Lucio trató de no vomitar. Brontus sonrió. Justo a tiempo para la cata. La cata era un ritual, uno por uno. Se abrieron barriles de garum. Los jueces sumergieron pan, olfatearon y o bien asintieron sabiamente o se desmayaron. Cuando llegaron al barril 37 de octubre, todos guardaron silencio. Una figura encapuchada se acercó. Llevaba un cazo de oro y el aura de alguien que nunca había reído. «Ese es él», susurró Salinus, «el espectro de Garum, jefe de los fermentati». Lucius se inclinó. «¿Por qué lo llaman así?» «Porque una vez desapareció en un barril de salmuera y reapareció 4 días después, más sabio». Se abrió el barril 37 de octubre. Una nube de vapor se elevó. Varios trabajadores cercanos se desmayaron. El espectro sumergió su cuchara, lo probó y murmuró.
Perfecto. Claudia garabateó en sus notas. Equiquienta, salsa, armamentista. Lucius añadió. También huele a arrepentimientos de pies. De vuelta en su habitación alquilada sobre la posada, de Salty Fig, tramaban. Están preparando un envío de Garum 10 para Roma, dijo Claudia. Suficiente para sazonar una guerra civil. ¿Pero cómo los detenemos? Saboteamos el envío. Lucio parpadeó. ¿Sabes cómo sabotear un almacén de pescado? No. Pero conozco a alguien que sí lo sabe. Entra Rufina la Rata, una excontrabandista de Garum, convertida en empresaria de aceite de oliva. Conocida por su sigilo, sarcasmo y habilidad para arrastrarse por los conductos de aire a una velocidad alarmante. La encontraron detrás de la prensa de aceite de oliva. ¿Quieres meterte con los fermentati? Preguntó, levantando una ceja. Tienes deseos de muerte y no tienes cerebro. Me gusta. Estoy dentro. El plan era estúpido, peligroso y olía mal. Paso 1. Distraer a los guardias con un carro de bolas de queso explosivas. Gracias, Mama Panza. Paso 2. Reemplazar los barriles de Garum Ekier con falsos llenos de agua de mar y perfume de anguila. Paso 3. Etiqueta los barriles reales como leche de cabra, no beber. Paso 4. Huyan como cobardes. Llegó la noche de la ejecución. Lucius llevaba su mejor túnica negra, teñida con tinta de calamar, y Rufina los guió a través del sistema de ventilación como una comadreja furiosa. Claudia colocó las bombas de queso en un temporizador hecho de mantequilla que se derretía rápidamente. ¡Bum! Los guardias se dispersaron. Uno gritó, ¡No! ¡Otra vez! Lucio y Claudia cambiaron los barriles con una velocidad que solo el pánico absoluto podía convocar. Rufina pintó con spray jugo de cabra en los reales. Mientras escapaban por un callejón trasero, sonaron las alarmas. La voz de Brontus resonó. «Encuentren a los infieles y revisa a las cabras». De vuelta en Roma, una semana después, la ciudad despertó en medio del caos. Domina Sausagia había ordenado Garum X para un gran banquete, pero en lugar de su cuidadosamente fermentada salsa de muerte, sirvió agua de mar con ajo. La multitud se amotinó. Un senador exigió un duelo con un pez. Un famoso crítico gastronómico lo declaró un audaz nuevo minimalismo, y se desmayó de inmediato. Crumbulus irrumpió en su villa con inspectores y gritó: «¡Estás arrestada por falta de condimento!». Domina intentó huir, pero tropezó con una rueda de queso. En el foro, Lucio se puso junto a Claudia y Rufina, mientras la multitud coreaba sus nombres. Bueno, en su mayoría gritaban «los héroes de la salsa». Swing, pero está bien. «Lo lograste», dijo Claudia. «Detuviste un golpe culinario». Lucio sonrió. «Salvamos a Roma». Una salsa de pescado a la vez, pero en las sombras de Subura, un nuevo rumor comenzó a extenderse. Alguien estaba experimentando con leche de cabra fermentada. Lucio gimió. Allá vamos otra vez. Capítulo 6. El ataque de la élite cubierta de queso Roma estaba a salvo. Roma estaba agradecida. Roma estaba ligeramente flatulenta. Con la caída del sindicato de Garum y la domina Sausagia, bajo arresto domiciliario, en su villa hecha completamente de losas de carne, la ciudad eterna podía una vez más respirar libremente sin atragantarse con pescado fermentado. Pero la paz en Roma era como el queso al sol, blanda, inestable y destinada a estropearse rápidamente. Lucius Stomachus, recién apodado el héroe más accidental de Roma, estaba disfrutando de una rara mañana tranquila en Termopolia Pansa. Sorbó vino aguado, mordisqueó pan de miel rancio y practicó su pose de heroico ensimismamiento. Frente a él, Mama Panza removía una olla de lamento de lentejas y murmuraba: «¿Por qué está tan callado? Está demasiado tranquilo. Algo está a punto de explotar, y no me refiero solo al guiso». Ella tenía razón. La explosión no vino del estofado,
sino de las altas esferas de la sociedad romana. Llegó una carta, sellada con cera, adornada con oro y con un leve olor a juicio. Claudia Cicerata lo arrebató al mensajero antes de que Lucio pudiera morder el sello de cera. Otra vez. Ella leyó en voz alta. Por la presente se le convoca al Palacio del Paladar por el Gran Consejo Culinario, por crímenes contra el lujo. Lucio parpadeó. Salvamos al imperio de la perdición de los peces. Exactamente, dijo Claudia con tono sombrío. Y ahora hemos ofendido el paladar de la élite. El Palacio del Paladar se encontraba en la colina más alta de Roma, custodiado por pavos reales y patrullado por sirvientes en togas almidonadas hasta la rigidez armada. Dentro, Lucio y Claudia fueron conducidos a un salón de mármol lleno de nobles que llevaban armaduras con temática culinaria. Un senador con una coraza en forma de rueda de queso, una sacerdotisa en túnicas tejidas con pasta, un general con una espada que también servía como cuchillo de trinchar. En el centro se sentaba el propio gran fromagier, Lactatus Maximus, alto señor del queso, cuya peluca empolvada se parecía sospechosamente al parmesano rallado. Él tronó. Estás acusado de profanación culinaria, agitación social y la redistribución no autorizada de sabor. Lucius se rasguñó la cabeza. ¿Eso es ilegal? Mucho, gruñó Lactatus. Has amenazado el equilibrio de la alta cocina. El juicio comenzó. Se presentaron pruebas. Un envío de garum arruinado. Fascismo pesquero frustrado. Contraatacó Claudia. Un pastel de higos que hacía felices a los pobres. Imperdonable, murmuró un duque. Una bola de queso que explotó y le voló el tupé a un senador. Eso fue una bendición, dijo Mama Panza. Luego llegaron los testigos. Primero, una noble afirmó que su cabra se negó a comer desde que Lucio salvó a Roma. Luego, un bardo acusó a Claudia de sabotaje poético, afirmando que había reemplazado sus versos con recetas de sándwiches. Finalmente, la propia Dómina Sausagia fue llevada en una silla de ruedas, aún con su vestido de carne y murmurando sobre marinadas de venganza. Ella señaló dramáticamente. Arruinaron mi imperio, diluyeron mi garum, reemplazaron mi parmesano con tiza. Lactatus Maximus se puso de pie. Ahora te enfrentarás a la rueda. Lucio tragó saliva. ¿Tortura? Peor, susurró Claudia. La rueda de Cátar Elite. La rueda era un gigantesco plato giratorio de delicias, cada una más absurda que la anterior. El acusado tenía que comer lo que la rueda elegía y sobrevivir al juicio de paladares elitistas. Lucio fue el primero. La rueda giró. Cayó en foie de oca crujiente con glaseado de mercurio. Un sirviente trajo un plato reluciente de lo que parecía una medusa enfadada sentada sobre una tostada. Lucius dio un mordisco. El tiempo se detuvo. La habitación giró. Sus cejas intentaron escapar. Delicioso, croó, justo como mis pesadillas de infancia. La multitud murmuró. Lactatus asintió con renuencia. La propuesta de Claudia fue el huevo nubloso del emperador con lluvia de trufa. Ella inhaló. Sopló una vez. Tomó un pequeño bocado. Pretencioso, dijo ella, pero comestible. El fromagier frunció el ceño. Demasiado confiado. Gira de nuevo, esta vez. Mousse de garum congelado en un palito. Ella se puso pálida. Crueldad, pura crueldad. Justo cuando Claudia levantó el helado de pescado a sus labios, un estruendo resonó por el pasillo. Un sirviente irrumpió. La bóveda de queso ha sido violada. Suspiros. Las brigadas de Brie han resurgido. Gritos. Un explorador irrumpió. Están armados con cortezas y montando carros de camembert. Pandemonio. Fuera, en las calles de Roma, la élite cubierta de queso se había rebelado, una facción rebelde de aristócratas, enfurecidos por el colapso del garum y alentados por los productos lácteos artesanales, marchaban con pancartas que decían: «Abajo el sabor común, queso para los elegidos».
Diga no a los snacks simples. Arrojaron ruedas de gouda añejo a las fuentes públicas y convirtieron el pan de los pobres en dianas de fondue. Lucio, Claudia y mamá Panza huyeron del palacio en un carrito de postres, robado tirado por avestruces confundidos. «¡Necesitamos un plan!», Lucius gritó, esquivando un bloque de cheddar volador. «Necesitamos una distracción», corrigió Claudia. «Necesitamos fuego», gruñó mamá Panza. Encontraron su respuesta en el gremio de helados, la unión culinaria más caótica de Roma, compuesta por exbaristas, panaderos fracasados y un mimo que solo se comunicaba a través de chispas de colores. «¿Quieren detener a la élite del queso?», preguntó su líder, Carbo Glacius, mientras removía un barril de sorbete de limón y anchoa. «Yes. Entonces los ahogamos en postre». El plan era magnífico. Mientras Claudia y Glacius fabricaban un cañón de tiramisú de 3 pisos, Lucius y Panza se colaron en el almacén de quesos de los rebeldes y reemplazaron el brie con cuajada de frijol y el gorgonzola con jabón pintado de azul. Al amanecer, la élite cubierta de queso marchó hacia el foro. Lucio se erguía alto en los escalones de la basílica. «Roma no se someterá a la dictadura láctea». Una rueda de provolone casi le arranca la nariz. «¡Ahora!», gritó Claudia. El cañón de tiramisú disparó. También lo hizo la catapulta de panna cotta. Los queseros resbalaron en ríos de jarabe. Los aristócratas gritaban mientras la nata montada oscurecía sus monóculos. El foro se convirtió en una zona de guerra de postres y lácteos. A mediodía, Lactatus Maximus se rindió, cubierto de ralladura de limón y vergüenza. «Está bien, está bien. Roma tendrá diversos bocadillos». Un grito de júbilo se alzó. Mamá Panza gritó. «La primera ronda corre por cuenta del imperio». Lucio se desplomó sobre un barril de ricota. «¿Se acabó?», Claudia sonrió con desdén. «Por ahora. Pero escuché rumores de la Galia, sobre pudín de nabo fermentado». Lucio gimió. «Necesito una siesta. Y una comida normal». «¿En Roma?», se rió ella. Capítulo 7. El postre del Danubio. Hay muchos ríos en el mundo, y la mayoría de ellos se comportan como ríos. El Danubio, sin embargo, no se contentaba con ser simplemente un cuerpo de agua. No, el Danubio se consideraba un crítico cultural, un juez de helados a tiempo parcial, y, si uno cree a los lugareños, un snob culinario con opiniones sobre soufflés. Lucius Stomachus se encontró mirando el vasto río como si acabara de insultar su sopa. «Es tan húmedo», dijo con tono útil. Claudia Cicerata, de pie junto a él, con una capa de viaje hecha de servilletas confiscadas, asintió solemnemente. Y llena de secretos. Habían viajado lejos de Roma, siguiendo rumores de un postre legendario que se decía era tan delicioso que podía unir imperios o iniciar una guerra, dependiendo de la temperatura de la cuchara de servir. Se llamaba Flumen Dulcis, el dulce del río, y estaba en algún lugar de la región del Danubio, posiblemente custodiado por monjes o piratas o ambos. Su viaje comenzó en la ciudad fronteriza de Crustacium, conocida principalmente por su todo hervido y su festival anual, donde los lugareños luchaban con cerdos vestidos como Julio César. Se registraron en la única posada disponible, la Carreta Flatulenta, donde los colchones estaban hechos de heno y sueños, y el agua del grifo sabía a arrepentimiento. «¿Sabes algo sobre el Flumen Dulcis?», Claudia preguntó a la posadera, una mujer con una ceja y 17 gatos. «Oh, sí», dijo la mujer. «Dicen que se guarda en la sagrada panadería de Soggyholm, en lo profundo de los pantanos de humedad». Lucius parpadeó. ¿Es un lugar real o un estornudo? Su guía a través de los pantanos era un hombre llamado Bogdan el ligeramente húmedo, quien afirmaba ser parte panadero, parte cartógrafo y parte hongo. Olfateaba a masa agria y hablaba exclusivamente en metáforas de pan. Para encontrar el postre, primero debes amasar tu masa del destino sobre la encimera del destino.
dijo, entrecerrando los ojos ante un mapa empapado. Lucius se volvió hacia Claudia. ¿Qué significa eso? Significa que estamos a punto de mojarnos. Los pantanos de la humedad cumplieron con las expectativas. Las sandalias de Lucius hacían tanto ruido al chapotear que desarrollaron un ritmo. El manto de Claudia ahora se asemejaba a un panecillo al vapor. Y la barba de Bogdan contenía al menos 3 anfibios. Después de luchar contra sanguijuelas, ranas filosóficas y un ganso sospechosamente territorial, llegaron a una estructura de piedra en ruinas con un letrero. Bienvenidos a la sagrada panadería de Soggy-Holm. Pasteles, piedad y pudines, desde el 13 a.C. Dentro encontraron a monjes en túnicas cubiertas de harina, cantando salmos relacionados con la masa. La levadura ha resucitado, gritaron el monje jefe. El abad Crumble los saludó. Somos los guardianes del Flumen Dulcis. Debes demostrar que eres digno completando la prueba de tartas. La prueba de tartas era simple. Hornear una tarta que pudiera hacer llorar a un monje. Lucius miró fijamente el sagrado horno. Me las arreglé para aprobar la clase de estofado. Claudia le entregó un delantal. Créete. Y no enciendas nada en llamas, a menos que sea intencional. Se puso a trabajar. Higos, miel, piñones y una corteza que moldeó con la desesperación de un hombre que una vez casi murió por una rueda de queso rebelde. Los monjes se reunieron. Presentó su creación. El abad Crumble dio un mordisco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto me recuerda a mi juventud. Antes de la humedad, antes de las guerras de natillas. Lucio pasó. Se reveló el Flumen Dulcis. Era un postre de absurda divinidad. Capas de pastel empapadas en rocío del Danubio, rellenas de gelatina de ciruela y nube batida, cubiertas con hojas de oro y presentadas sobre una hoja de nenúfar. Lucius extendió la mano. «¡Espera!», gritó el abad Crumble. Para tomar el Flumen Dulcis, debes aceptar su maldición. ¿Qué tipo de maldición? Si lo comen los indignos, causa rimas incontrolables. Lucio dudó. Claudia se encogió de hombros. Lo hemos visto peor. Regresaron a Crustacium con el postre, solo para encontrar la ciudad bajo asedio del emperador Basilisco de Bizancio, quien había oído rumores del Flumen Dulcis y declaró: «Cualquier cosa que sepa tan bien debe pertenecerme». Su ejército rodeó la ciudad. Banderas decían: «Por postre y dominio». Lucio se quejó: «¿Por qué todo lo que toco se convierte en un asedio?». Claudia sonrió con desdén: «Eres muy adorable para los tiranos». Los habitantes del pueblo entraron en pánico. Los luchadores de cerdos se prepararon para la guerra. La posadera armó a sus gatos. Lucio tenía un plan, una estúpida. Desafiaría a Basiliscus a un duelo de postres. El ganador se lleva el Flumen Dulcis, el perdedor come. Pudín de la cafetería. Basiliscus, un hombre con la confianza de un mal soufflé, aceptó de inmediato. El duelo se llevó a cabo en la plaza del pueblo. Lucio presentó su tarta de lágrimas. Basiliscus desveló su obra maestra, la torre de triunfo de yogur helado, que colapsó de inmediato bajo su propia arrogancia. Los jueces, un panadero ciego, un bebé llorón y una cabra muy exigente, probaron ambos. Votaron. Lucio ganó. Basilisco hizo una rabieta y cayó en un carro de ciruelas. La paz regresó. Lucio colocó el Flumen Dulcis en una caja sagrada hecha de palitos de pan. Claudia declaró: «Debemos protegerlo, de tiranos, glotones y influencers». «De acuerdo», dijo Lucius. «¿Pero podemos probar un bocado primero?» Tomó un mordisco, luego se detuvo. «Me siento bien», dijo. Claudia levantó una ceja. Lucius sonrió. «Esta tarta es inteligente, calienta mi corazón, me hace bailar y soltar un pedo suave». Ella suspiró. «Te comiste la maldición». «No seas brusco, llamaré a una enfermera. Mis rimas solo empeorarán». Ella gimió. «Por eso viajo sola». Capítulo 8.
la merienda de medianoche y la caída del emperador. Roma, como siempre, no estaba durmiendo, estaba digiriendo. Mientras la luz de la luna se derramaba sobre columnas de mármol y poetas ebrios recitaban haikus a las cabras, Lucius Stomachus se deslizó por los silenciosos pasillos del Palacio Imperial con una misión, un propósito y un sombrero verdaderamente ridículo: detener al emperador Glutonian, el cuarto de desatar el Midnight Munch. El Midnight Munch no era un bocadillo cualquiera. Se susurraba en las cocinas callejeras y aterrorizados templos. Se decía que era una mezcla de todos los ingredientes decadentes jamás inventados, envuelta en una pluma de pavo real frita, glaseada con lágrimas de unicornio y servida en un trono de pastelería. El Midnight Munch otorgaba el control total del suministro de alimentos de Roma a quien lo devorara. Naturalmente, el emperador lo quería. Y naturalmente, Lucius tenía que detenerlo. El plan había comenzado 2 días antes, cuando Claudia Cicerata, recién nombrada ministra de Comida, Paranoia y Poesía Ocasional, irrumpió en Termopolia Pansa, sosteniendo un pergamino que vibraba con terror. «Lo está haciendo», dijo, con los ojos muy abiertos. «Está reuniendo los ingredientes». «¿El Munch?» Lucius jadeó. «Pensé que eso era solo un cuento para dormir». «También lo era el código tributario de Roma, pero aquí estamos». Mama Panza escupió en un tazón de masa. «Ese tonto no sabe con qué está jugando». «Fríes un plato tan potente, fríes tu alma». El equipo se reunió. Lucius, el héroe reacio con un estómago sensible. Claudia, la inteligencia y la actitud. Mama Panza, armada con un rodillo de justicia. Rufina la rata, su experta en sigilo que una vez robó 3 panaderías sin romper una barra de pan, Inspectus Crumbulus, quien solo quería comer algo que no explotara. Su objetivo: infiltrarse en la cocina secreta del Palacio Imperial, sabotear el Munch y evitar convertirse en guarnición. El palacio estaba en silencio, salvo por el suave llanto de los bardos no remunerados y el ocasional aullido del departamento de aullidos burocráticos. Lucio se deslizó pastando a un guardia que jugaba al solitario con huesos de aceituna. Rufina forzó la cerradura con un tenedor. Entraron en la cocina. Era vasta, olfateaban ambición y orgullo excesivamente horneado. Hornos dorados adornaban las paredes. Cucharones encantados flotaban en el aire. Un batidor en llamas cantaba ópera en la esquina. En el centro estaba el chef Magnus Mandible, el chef personal del emperador y reciente ganador del título de «el más probable de enloquecer por demasiado poder» de Roma. «El bocado de medianoche está casi listo», dijo, con la voz temblando. «Lo único que necesitamos ahora es el toque final». «¿Cuál es?», Lucius preguntó. «Una sola migaja de corteza eterna». Claudia jadeó. «Pero eso es». «Sí», dijo Mandible. «La corteza del primer pan jamás horneado en Roma, guardada en una bóveda bajo el Coliseo». Lucio parpadeó. «¿Está punto todavía comestible?» «No», dijo Mandible, «pero es simbólicamente crujiente. Nuevo plan: robar la corteza eterna». La bóveda bajo el Coliseo estaba custodiada por 3 leones en una dieta baja en carbohidratos, 2 filósofos que se negaban a moverse a menos que se les discutiera la puerta parlante llamada Gaius, que requería un cumplido antes de abrirse. Claudia manejó a los filósofos con un monólogo de 15 minutos sobre el existencialismo de la sopa. Lucio halagó la puerta. «Gallo, tus bisagras brillan como la justicia iluminada por la luna». Gallo se sonrojó. La puerta se abrió. Dentro estaba la corteza eterna en un pedestal hecho de arrepentimiento y sueños rancios. Mama Panza lo agarró. «Es más ligero de lo que pensaba». «Eso es la levadura», dijo Crumbulus. Corrieron de vuelta a la cocina del palacio. Demasiado tarde. El emperador Glotoniano IV ya estaba allí, en una túnica hecha completamente de servilletas, rodeado de guardias, aduladores
y un hombre cuya única tarea era gritar «¡Guay!» después de cada declaración imperial. «Por fin», gritó el emperador, «el bocado de medianoche será mío». Abrió la boca. Lucius lanzó la corteza eterna. Golpeó al Munch. El Munch explotó. Fue una postre cósmica. Los fragmentos de pastelería rebotaban por toda la habitación. La niebla de mazapán envolvió a los aduladores. La nata montada estalló de los azulejos del suelo. Un geyser de fondue lanzó al emperador a través del pasillo y lo llevó a los brazos de su madre, que se había estado escondiendo detrás de una cortina con una cuchara. «Te lo dije», dijo ella. «Come tus verduras». Las consecuencias fueron complicadas. El Munch fue destruido. El emperador fue destronado, principalmente por accidente, parcialmente por jarabe derretido. Claudia fue nombrada gran maestra de porciones sensatas. A Mama Panza le dieron su propio programa de cocina, Panza's Punch and Pudding. Rufina la rata abrió una panadería llamada No Robado, lo prometo. ¿Y Lucio? Regresó a Termopolia Panza, donde removía lentejas y de vez en cuando se estremecía al recordar las tartaletas voladoras. Roma cambió después de eso. La comida se volvió más sencilla, más divertida, más honesta. No más emperadores coronados de queso. No más postres malditos. Solo buenas comidas, compartidas entre amigos. Y cada año, en la noche de la gran explosión de Munch de medianoche, la gente se reunía para comer un humilde guiso y reírse de la estatua del emperador glotoniano, ahora reutilizada como un estante de pan muy crítico. Lucio sonrió. Salvamos a Roma. Otra vez, con bocadillos. Claudia levantó una taza. Al sabor sin tiranía. A las migas con significado, dijo Crumbulus. A los bocadillos que no se defienden, añadió Rufina. Mama Panza eructó. Y Roma, por una vez, digirió en paz fin.